política económica. Vamos a ver hoy día la parte 2 de esta materia que estamos viendo en forma muy concentrada, ustedes entenderán, porque en el mundo globalizado de hoy así es como se dan las relaciones. Entonces, vamos a ver la parte 2. Nos vamos a la transparencia. Lo primero que vamos a ver, si uno pudiera conceptualmente hacer un diagrama de cómo se estructura la política económica, uno podría decir, primero están las políticas públicas, después están las políticas económicas según objetivos y después están las políticas económicas instrumentales o instrumentos de la política económica. Las políticas públicas, lo que en general nosotros entendemos por política, que es lo que las sociedades buscan. ¿Qué buscan las sociedades hoy? Buscan, vamos leyendo, estabilidad política, estabilidad social, igualdad o equidad. No es exactamente lo mismo, pero de repente se usan en forma indistinta. Y justicia social. Esos 4 elementos se ven tanto hacia abajo para la política externa como hacia afuera en la política exterior. En la política exterior también estamos siendo influidos por estas grandes políticas públicas. Ahora, si ustedes ven que en las políticas públicas hay una flechita que parte de justicia social a estabilidad social. Es decir, si nosotros tenemos justicia social, tenemos mayor estabilidad social. Y al revés, pues si hay poca justicia social, la estabilidad social no es muy buena. Es cosa de lo que ha pasado en el mundo desde los chaquetas amarillas hasta el día de hoy. En todos los países casi. Bueno, estos grandes objetivos de la política pública. Busca que haya estabilidad política, estabilidad social, igualdad o equidad y justicia social. En economía se manifiestan en 2 grandes paquetes, que ya los vimos en la clase anterior. Y lo vamos a ver de nuevo ahora. Se manifiestan en políticas económicas por objetivos, pero una le vamos a llamar políticas estructurales y las otras le vamos a llamar políticas coyunturales. Primero vamos a ver las coyunturales. ¿Qué diferencia entre coyuntura y estructura? La coyuntura es de corto plazo y la estructura es de largo plazo. La coyuntura te duele la cabeza, te tomas una aspirina. Ya la estructura sería, oye, hay una guagua que no tiene problemas gástricos, que no absorbe las comidas, entonces está quedando chiquitita. Ahí hay un problema estructural, que tampoco lo vas a solucionar de un rato a otro. Tienes que darle remedios, comida, operaciones, hasta que se mejora. O hasta que madura su organismo. Estructural. De mediano a largo plazo. Y coyuntural de corto plazo. Cuando estoy hablando de corto plazo, no estoy hablando de un mes, estoy hablando de 3 años para abajo. En economía, entre 1 año y 3 años se habla de corto plazo. Y de 3 años para adelante, y habitualmente en largo plazo, hablamos nosotros de 2 o 3 ciclos económicos. Hablamos de un ciclo económico dura como entre 6 y 8 años, por lo tanto 3 serían 18 años. Luego, ahora, si ustedes ven, tienen un cuadrito donde dice pleno empleo, estabilidad de precios y equilibrio de la balanza de pago. Esos son los 3 objetivos de la coyuntura, del corto plazo en todas las economías. Es como las personas tú quieres que tengan movilidad, que puedan comer y que estén contentas. Vamos a largo plazo. Tenemos crecimiento económico, redistribución de la renta, calidad de vida y medio ambiente. Esos 3 objetivos, repito, crecimiento económico, redistribución de la renta, calidad de vida y medio ambiente, son los estructurales. ¿Dónde los habíamos visto? En la definición de desarrollo económico. En la definición de desarrollo económico hablamos de crecimiento, equidad y sustentabilidad, que se transforman en políticas de
crecimiento económico, redistribución de la renta y calidad de vida y medio ambiente. Estructurales, son de largo plazo, no son cosas que tú construyes de un rato para otro, ni las destruyes de un rato para otro tampoco. Entonces, estos dos paquetes, el paquete estructural, estoy hablando de los cuadraditos que están en el medio, el paquete estructural y el paquete de objetivos coyunturales, entre los dos ustedes ven que tiene una flecha, uno influye en el otro y el otro influye en el otro. Veamos ejemplo. A mí me duele hoy día la cabeza. Pero si a mí me duele todos los días la cabeza durante 2 años, ustedes entenderán que no puedo trabajar, no puedo tener hijos, no puedo ser feliz, no puedo caminar, etc. ¿Estamos, no? Una cosa de corto plazo puede influir en la estructura. ¿Vamos? Ahora, la estructura influye en la coyuntura. Si hay una buena distribución de la renta y un crecimiento económico normal y una calidad de vida y medio ambiente más o menos bien, tenemos más empleo, menos inflación y el equilibrio entre las exportaciones y las importaciones, que es la balanza de pagos. Lo que sale del país y lo que entra está más o menos, están influyendo uno sobre otro. Política económica por objetivos. Repito, coyunturales, pleno empleo, estabilidad de precios y equilibrio de la balanza de pagos. Y estructurales, crecimiento económico, distribución de la renta, calidad de vida y medio ambiente. Ahora, para que se puedan cumplir estos objetivos, la economía de un país en el siglo XXI tiene instrumentos o políticas instrumentales, más claro. Tiene la política monetaria, tiene la política fiscal, que son las más importantes. Y después hay otras políticas que influyen o dependen de estas dos, política monetaria y fiscal. Es como el papá y la mamá, los hijos. Política de mercado abierto, políticas de renta o como los sueldos, políticas microeconómicas, impuestos o subsidios y políticas de oferta. ¿Vamos? Vamos a ver. Política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Primero, el que está a cargo de la política monetaria es el Banco Central en Chile y en casi todos los países, no en todos, en casi todos. ¿De qué se preocupa la política monetaria? De que ni sobre ni falte dinero para poder tener un buen flujo de inversiones y de renta y de inflación en el país. Principalmente que no haya inflación. Por ejemplo, en Chile, en el año 2000, que se hizo el Banco Central Autónomo en el gobierno de Ricardo Lagos, política monetaria, el objetivo es que la inflación en Chile esté entre el 2 y el 3%. Ese es el rango meta. Esa es la meta, es el canal de meta. ¿Estamos? Entonces, la economía, si está entre el 2 y el 3%, que está bien. Si está bajo el 2, está fría. Si está sobre el 3, está caliente. Tiene fiebre. ¿Con qué el Banco Central, qué herramienta tiene? Muchas, pero una de las que tiene es fijar el precio del dinero entre los bancos. Se llama tasa interbancaria. Es decir, fijan el precio entre que un banco le presta a otro por un día. Los bancos se prestan todos los días plata, para allá y para acá. Ese precio, que se llama el precio de nudo en electricidad, en gas, en agua, en algún punto el Estado fija el precio. ¿Para qué lo fija? Para influir para atrás y para adelante en los precios. ¿Cómo influye el Banco Central entonces? Influye poniéndole precio a este precio de nudo que se llama tasa interbancaria. Es con la plata con que los bancos se prestan plata de un día para otro. Entonces,
Si el costo del banco sube o baja, el valor de los préstamos que va a poner va a ser más alto o más bajo. Va a influir, a veces no influye al tiro, pero influye un mes, 2 meses después, 3 meses después. Es como cuando tú tomas vitamina, al otro día no te vaya a mejorar. Pero si estás tomando durante 2 o 3 meses, a lo mejor en 6 meses más va a estar bien. Sigo. Entonces, política monetaria, el encargado es el Banco Central. Algo vimos cuando vimos líneas estratégicas. Vamos ahora. Política fiscal. ¿Qué hacen los estados en la política fiscal? La política fiscal del estado es el gasto público. ¿Qué es el gasto público? La plata que le entra y la plata que le sale. Entonces, ¿la política fiscal de qué depende? ¿A quién le cobra impuestos y a quiénes no? ¿A quién le da subsidios y a quiénes no? ¿Cuánta plata reparte entre los distintos ministerios? Es distinta la política fiscal si le damos más plata a agricultura o más plata a minería. Si le damos más plata a un ministerio de ciencias o le damos más plata al Ministerio de Defensa. Son políticas distintas. ¿En qué se manifiesta la política? Todo el bla bla, el discurso que uno escucha, que no lo estoy diciendo en forma peyorativa de ninguna manera, se manifiesta en cómo se gasta la plata. Los presupuestos del fisco son anuales y además la política fiscal en Chile durante más de unos 30 años ha tenido un criterio que se llama el superávit estructural. Hemos guardado y ahorrado dinero, cosa que todos sabemos que hoy día está sirviendo, ¿no es cierto?, para los momentos de crisis. Sirvió también todo el primer dinero que se ahorró fue para darle pensión a los adultos mayores que no tenían pensión, lo que se llama la pensión básica solidaria, que no tenían hasta hace muy pocos años atrás. Y hoy día tienen. Y eso es producto de los ahorros que hemos hecho los chilenos. Ahora, la política monetaria y la política fiscal reciben la influencia de otras políticas. Política de mercado abierto. Tenemos más convenio con países o menos convenio con los países para exportar e importar. Entro, salen personas de un país con otro. Hay cosas que pueden entrar y hay cosas que no pueden entrar a los países. Si dejamos entrar cualquier cosa, ya. La generalidad de las cosas en Chile tienen un solo precio, 6%. Ese es el impuesto que se paga porque entran cosas del país, que es bajísimo. Cuando yo era estudiante como ustedes, en los años 70 y tanto, me tocó ir a la FISA, que era una feria donde se traían cosas del extranjero para que las empresas chilenas compraran y importaran y trajeran al país, y nosotros hacíamos lo mismo con las cosas nuestras. Y recuerdo que licores argentinos, por ejemplo, que hoy día, incluso el whisky, era carísimo, 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 carísimo. Y tú ibas a la FISA a comprar tragos para abastecerse todo el año, ¿no? Porque era carísimo. ¿Por qué era carísimo? Porque había impuestos hasta del 32.000%. Sí, una manera de que los países no dejaban entrar productos de otros países era ponerle un alto impuesto de entrada. Se llama impuesto aduanero. Hoy día en Chile todo paga más o menos igual, 6%. Esa es una política de mercado abierto, la chilena. Y muchos países han ido abriendo mercados. Como todas las cosas que hacen ciclo, ahora viene el ciclo de bajada del mercado abierto que la dijo Trump en Estados Unidos, donde lo que quiere es proteger su industria interna y no integrarse al mundo, que es un costo que nosotros ya vivimos ya. O sea, ir para atrás y después ir para adelante no sería un desastre, porque el costo fue muy alto, pero ya fue. ¿Para qué vamos a pagar 2 veces? Después las políticas de renta. ¿Qué son las políticas de renta? Si fijamos sueldos en el país o no fijamos sueldos. ¿Lo fijamos para el sector público o para el sector público y el privado? ¿O solo para el privado y en el público no? Eso es política de renta. Por ejemplo, en Chile, ¿cuál es la política de renta? El sueldo mínimo.
la indemnización. Esas son políticas de renta. Ahora, en Chile va a haber seguramente que complementar las políticas de renta con qué vamos a hacer con la gente que es informal, que es mucha, ¿no es cierto? Ahora vamos. Las políticas microeconómicas, ¿qué son? ¿Cómo incentivamos el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la innovación, el desarrollo y los nuevos productos? Esas son políticas microeconómicas. ¿Qué hacemos con las empresas y con los mercados? Entonces, estas tres cosas, políticas de mercado abierto, políticas de renta y políticas microeconómicas, de alguna manera predefinen las políticas monetarias y la política fiscal. Y la política monetaria y la política fiscal tiene influencia directa en pleno empleo, que es un objetivo. No es que haya pleno empleo, nunca hay. En el capitalismo jamás hay pleno empleo. Estabilidad de precios, es decir, no inflación. Y equilibrio de la balanza de pago, o sea, lo que sale del país es equivalente a lo que entra, no nos estamos endeudando como Estados Unidos, que está absolutamente endeudado con el resto del mundo. Vamos a la otra cuadrícula que tiene los objetivos estructurales. Crecimiento económico, distribución de la renta, calidad de vida y medio ambiente. Hay un tipo de políticas económicas que se llaman las políticas de oferta, es decir, cuando el Estado es el productor. En el mundo, en los años 60, 70, 40, 50, 60 y 70, los estados eran en general productores. No era el sector privado el que era el productor, con la situación excepcional de Estados Unidos. En Europa, en general, eran economías mixtas. Las grandes empresas eran casi siempre mixtas, público-privadas. En la Unión Soviética, que hoy día no existe, pero Rusia y todos sus países cercanos tenían al revés mucho desarrollo de grandes industrias grandes, estatales, y un poco desarrollo de la pequeña y mediana empresa, principalmente ligado al comercio de la distribución. En Chile, en los años 40, las grandes industrias que hay en Chile se desarrollaron en esos años 40, 50, con el subsidio del Estado. Más bien los hizo el Estado. Y lo hizo el Estado a través de otra institución, la creación de Corfo, Corporación de Fomento de la Producción. Y Chile producía todo, cosas que tú hoy día haces. Inforsa, que fue la primera industria forestal, donde nunca se metió el Estado, fíjate que fue las pesqueras. Yo diría que las pesqueras de Talcahuano son de las pocas industrias que fueron siempre privadas. O sea, ahí sí que podemos hablar de iniciativa privada. Huachipato, Petrodown, Petroquímica, ENAP, todo ese complejo petroquímico que hay, las empresas de papel, Inforsa, etc. Eran Mayoa, Yansa Los Ángeles, Yansa Chillán, eran todas empresas que fueron hechas por el Estado y mantenidas por el Estado y vendidas por el Estado y compradas por los privados. ¿Por qué? Porque Chile había tenido una política de oferta. Hoy día la política del Estado chileno es producir lo mínimo posible, solo por excepción. Eso lo vimos ahora cuando vimos las líneas estratégicas. Impuestos. Impuestos y subsidios son dos cosas que se contraponen. Un subsidio es un impuesto negativo. En vez de quitarte plata, te doy plata. ¿Estamos? Por eso aquí se habla solo de impuestos, pero si le pones signo negativo, estamos hablando de subsidios. Ahora, los impuestos alimentan la política fiscal, porque es con lo que se hace el presupuesto fiscal o presupuesto del Estado.
pero tienen relación directa con el crecimiento económico, con la distribución de la renta y con la calidad de vida y medio ambiente. Y las políticas de oferta también. Porque si por cualquier motivo los privados en algún momento no pueden hacer industrias o empresas, bueno, está el Estado. Y contribuye al crecimiento económico, a la distribución de la renta y la calidad de vida y medio ambiente. ¿Estamos? Ahora, las políticas de oferta también influyen en la política fiscal, porque si yo tengo una industria, estoy pensando en Codelco, que entra plata, esa plata entra al fisco. Y como entra al fisco, entonces en los ministerios se puede gastar más plata, con los subsidios correspondientes. ¿Vamos? Esto es un poco la estructura de la política económica, se la van a aprender de memoria, porque es súper importante. Voy a repetir. Vamos a hablar que la política económica es la acción del Estado que tiene por finalidad influir sobre la vida económica, porque el Estado puede influir en la vida económica. ¿Y cómo influye en la vida económica? Porque hace acciones, incentivos o desincentivos. ¿Cuánta plata gasta? ¿Cuántos impuestos pone? ¿Qué tan autónomo es el Banco Central? Etcétera. Eso, entendiendo por sistema económico, ¿qué vamos a entender por vida económica? ¿Cómo se relacionan los agentes económicos? Los empresarios entre sí, las instituciones financieras entre sí, las familias entre sí, los aparatos del gobierno entre sí, ya, y el resto del mundo entre sí. Y entre todos ellos, todo lo que vimos en el flujo circular de la renta, esos son los agentes económicos. ¿Y cómo se relacionan? Porque se relacionan a través de intercambiar recursos, flujos financieros o flujos reales. Los flujos reales pueden ser bienes físicos o servicios intangibles. ¿Sí? Ok. Ahora, lo otro que vamos a aprender es que hay cosas que son fin, objetivo grande, y otros que son los medios por los cuales vamos a obtener ese fin. Si yo, por ejemplo, para tener el fin 1, tengo el medio 1, 2 y 3. Por ejemplo, y el medio 1, ¿cómo lo convierto en fin? Lo convierto en fin, pues, y ese tiene hacia abajo otros 3 o 4 medios. Aquí lo tengo en la transparencia. Y decimos, por ejemplo, si el medio es que el gobierno compra papas, es una acción del Estado, ¿cuál será el fin? El gobierno compra las papas, las bota en el mar, eso es para que suba el precio de las papas, porque disminuye la oferta. Lo vimos en las curvas que vimos hace poco. Ahora, si yo me preguntara, ahora, las papas subieron de precio. Ese es un medio, yo quiero que suban de precio. ¿Es un medio para qué? Para otro fin, que está más arriba. ¿Cuál sería? Que aumente la renta o sueldo de los productores de papas, de los campesinos. Que le aumente el ingreso. Ese sería un fin. Yo por eso quiero que suban las papas. Ahora, que aumente la producción de papa, aumentando la renta de los campesinos. ¿Para qué será? Para que mejore la distribución de la renta. Ese sería el fin. O sea, lo que les digo yo, que esto es una escala, que donde uno se para, si uno mira para arriba es fin, si uno mira para abajo tiene un medio y para arriba tiene un fin. Y uno es medio si lo miran, es fin si lo miran de abajo. Y uno es medio si lo miran de arriba. Todo depende de donde te pares para mirar. Bueno. Es un poco para que vea que yo puedo hablar de grandes objetivos, pero tengo que irlo concretando hasta que llegan a las familias y hogares de un país, que es el objetivo final de la ciencia económica, que es una ciencia social. Bueno, vamos, los objetivos. Los objetivos son, o es de la política económica, son o estructurales o coyunturales. Recién los vimos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los coyunturales? Los de corto plazo. Los que se pudieran solucionar con algunas medidas antes de 3 años.
¿Cuál es? Un objetivo es buscar el pleno empleo o disminuir el desempleo. Otro objetivo es estabilidad de precios, es decir, no inflación. Y lo otro es equilibrio de la balanza de pago. Ni que me deban ni que yo deba, como país. ¿Estamos? Esos tres objetivos se llaman objetivos de coyuntura. Y ahora vamos a los objetivos estructurales. ¿Cuáles son los objetivos estructurales? Los vimos recién. Crecimiento económico, redistribución de la renta y calidad de vida y medio ambiente. Es más fácil redistribuir renta cuando estamos creciendo. Cuando los estados o los gobiernos van para atrás en el crecimiento económico, la distribución de la renta se hace punto menos que imposible. El costo es muy alto. Costo social y político. Y después calidad de vida y medio ambiente. Hoy día las personas no solo quieren satisfacer sus necesidades, sino que quieren satisfacer las necesidades, también las hacen mirando qué pasa con el que está al lado, y también quieren tener tiempo de recreación, quieren tener cultura, quieren tener un medio ambiente limpio, poder disfrutar un poquito de la vida, trabajar pero también disfrutar un poquito. ¿Estamos? Ahora, para poder alcanzar estos objetivos estructurales y coyunturales, tenemos actores y procesos. Actores de la política económica y procesos de la política económica. Es decir, quiénes son los que influyen en la política económica y, como podrían ser, por ejemplo, las políticas de educación. ¿Qué va a pasar con los colegios subvencionados? ¿Qué va a pasar si la gente no puede pagar colegios particulares? Esos son actores y procesos a los que tiene que aparecer una política económica porque aparecen necesidades nuevas. Entonces, nos vamos a ir a la transparencia número... Voy a mirar bien el monito de mi transparencia, la número 6. En la transparencia 6, ¿qué tengo? ¿Quiénes toman las decisiones de política económica en las sociedades del siglo XXI? ¿Quiénes influyen? ¿Quién toma la decisión? ¿A quién escuchan? ¿Cómo se escuchan? Etcétera. Entonces, ustedes van a mirar la transparencia y van a ver que a lado izquierdo aparece la sociedad civil, que es el ámbito que no lo tengo aquí puesto, pero aparece en el número 1 del cuadrante que está al lado derecho, revelación de preferencia. La gracia aquí es que el papel de la sociedad civil o la ciudadanía es decir qué prefieren. Para eso está. No hay ningún gobierno que se sostenga si el poder de la sociedad civil no permite o está de acuerdo y le da lo mismo revelar su preferencia o no. ¿Cuándo se quiebra eso? Cuando la sociedad civil revela las preferencias de que quiere empezar a cambiar. Después, en el medio de esta transparencia tenemos un cuadrante que se llama ámbito de decisión. ¿Quiénes están dentro del cuadradito? Los que deciden. ¿Quiénes deciden? El gobierno o poder ejecutivo, el parlamento, o en algunos países se llama Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en otras partes unicameral, etc. Pero es parlamento. Después otros organismos públicos, sobre todo aquellos que tienen poder y son independientes del poder ejecutivo y del legislativo, como el Poder Judicial, la Contraloría, el Banco Central, todos aquellos que son independientes de los poderes. ¿Vamos bien? Y tenemos la administración pública. Aunque ustedes no lo crean,
Mucha gente piensa que la gente que trabaja en la administración pública es adicta al gobierno de turno. Eso no es cierto. Si se produce una vacante, tratan, pero no siempre le resulta que está en el gobierno, de contratar a alguien de su pensamiento. Pero no siempre es posible. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que la administración pública es un ente independiente del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, ¿quiénes son? Los cargos que decide el Presidente de la República más el que decide el Presidente de la República. El resto de los cargos, algunos son solos, otros son independientes y otros hacen habitualmente lo que la ley les permite hacer. Entonces, yo he trabajado en el sector público y les puedo decir, muchas veces uno quiere hacer algo y la persona del sector público te dice, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque nunca se ha hecho. O porque la ley no lo permite. No existe jurisprudencia. Si quieres preguntamos a Contraloría y no puedes hacerlo, aunque quieras. Entonces tú tienes estancos distintos. Entonces yo separo la administración pública del gobierno. Ese cuadrante es la gente que toma decisiones. Vamos. Abajo del ámbito de decisiones tenemos todos los asesores del ámbito de decisiones que los pagan. El gobierno paga asesores, los parlamentarios pagan asesores, los otros organismos públicos pagan asesores y la administración pública también paga asesores. No siempre, pero indirectamente lo tiene. Ahora, al lado derecho tenemos los grupos, organismos que proyectan sus influencias sobre el ámbito de las decisiones y sobre la sociedad civil. Es decir, los que ejercen liderazgo. Vamos. Primero los grupos de presión. ¿Quiénes son los grupos que presionan? Los grupos organizados. En el ámbito económico, los grupos organizados son los sindicatos y sus federaciones y las organizaciones gremiales y sus cámaras o conjunto de organizaciones gremiales. ¿Vamos? Ellos son grupos que presionan al ámbito de decisión para que tome las decisiones de una determinada manera o no los perjudica o los favorezca. Otro grupo que proyecta influencias son los organismos económicos internacionales. Organismos económicos internacionales relevantes. La OMC, Organización Mundial de Comercio, que te puede prohibir que tú vendas o compres determinadas cosas. Si encuentra que tú no estás siendo competitivo con algo, otro país te puede acusar a la Organización Mundial de Comercio y a lo mejor no va a poder entrar con tu producto a su país, como cuando los noruegos alegaron contra el salmón chileno o los norteamericanos alegaron contra la agua chilena. Entonces, Organismos Económicos Internacionales, OMC, Organización Mundial de Comercio. Otra más, FMI, Fondo Monetario Internacional, que es como un gran banco que presta plata a los países, de un fondo que tiene hecho por varios países, pero le presta plata bajo ciertas condiciones, siempre que se porte bien, y que se porte bien, que sea competitivo, de que no gaste más plata en el fisco de la que le entra, etc. Le piden resultados fiscales del fisco y resultados de política monetaria y de política fiscal bien estrictos, que es un poco lo que le pasó a Argentina. Argentina se consiguió durante mucho tiempo plata en el Fondo Monetario Internacional, le pusieron las normas, no las cumplieron, no les han prestado. Los argentinos tampoco han pagado, o están pagando de a poquito. Así que
Organismo Económico Internacional. Otro organismo económico internacional, el Banco Mundial. WB. Después tenemos el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco que le presta plata para inversión pública a los estados en América Latina. Y por último tenemos otro grupo que se llama partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Son grupos de referencia ideológica que en conjunto piensan, cada partido, que actuando de determinada manera se va a lograr desarrollo. Y por lo tanto influencian con sus posturas políticas, las posturas de qué hacer y qué acción tomar, al ámbito de decisión, al Parlamento, al Poder Ejecutivo, a los otros organismos públicos y a la administración pública. Repasemos los numeritos ahora. El 1, la sociedad civil, es revelación de preferencia. Entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo o Gobierno está el 2, que designa y hace. Los parlamentos controlan el Poder Ejecutivo, por eso es control político. Y en otros países, como los países que tienen primer ministro y no tienen Poder Ejecutivo, como Inglaterra, por ejemplo, hay un nivel de designación, designan la gente al gobierno. Después 3, el gobierno a la administración pública ordena la ejecución de ciertas actuaciones, da las órdenes. Esto se ejecuta porque de alguna manera el gobierno está en representación de la ciudadanía. Después, la administración pública influye hacia el gobierno y el gobierno hacia la administración pública en el punto 4. Hay una relación de agencia y de delegación. Le delegan a la administración pública al gobierno qué es lo que tiene que hacer y en qué tiene que gastar. Por eso es agencia. El punto 5, el gobierno respecto del otro gobierno. Delega, otorga autonomía y tiene relación de agencia. Decíamos, nombramos aquí el Banco Central, nombramos la Contraloría, nombramos el Poder Judicial, pero podemos encontrar otros. Después tenemos, vamos al punto 6, presiones. Los grupos de presión presionan, buscan intereses específicos. Y el ámbito de decisión habitualmente le consulta a los grupos de presión. El Parlamento cuando está discutiendo una ley o el gobierno cuando están preparando una ley se entrevistan con los sindicatos y con las asociaciones gremiales y otros para saber qué piensan, qué quieren, cómo lo quieren, etcétera, y ver si los pueden convencer mutuamente o no se pueden convencer. Vamos, 8 y 9. Consultas e influencias entre los organismos económicos internacionales y los gobiernos. También los organismos económicos internacionales como el FMI otorga influencias y asesora técnicamente, sobre todo en el manejo de las cuentas fiscales. Cuando prestan plata es como decir yo pongo la plata, yo pongo cómo se hace. Y el ámbito de decisión revelan sus preferencias, buscan objetivos ideológicos e influencias. Y los partidos políticos se retroalimentan con la sociedad civil, se influyen mutuamente. Aquí el mono está hecho para un lado, pero es para los dos. Y los grupos de presión también influyen hacia la sociedad civil. Esto es como se generan las opiniones y preferencias y objetivos. Ahora, ¿cuáles son las fases para poder ejecutar una política pública? Primero hay que reconocer el problema. Después hay que analizar el problema y las alternativas de solución. Diseñar la alternativa de solución, hay que diseñar las medidas concretas, cómo se va a concretar esa alternativa. Después se va a hacer consultas para ver qué opinan los expertos, los grupos de interés y el gobierno, y los que tengan que ver con la política. Sobre todo los organismos de presión, los partidos políticos
y los organismos internacionales. Después, discusión y aprobación parlamentaria. Después que se hacen consultas, se discute, se aprueba o rechaza en el Parlamento y de ahí pasa al Poder Ejecutivo para ejecutar. El reconocimiento de problemas es para obtener información, se obtiene información. ¿Quiénes trabajan aquí? La administración pública, el gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación, los grupos de interés y las organizaciones internacionales. Estos no quiere decir que el resto no participe, todos participan, pero estos son los que más participan. Después analizamos el problema y la alternativa de solución. El gobierno, la administración pública, asesores, universidades, consultoras, fundaciones. Diseño de medidas. Planteamiento de medidas y posibles alternativas. ¿Quiénes serán los actores? El gobierno, la administración pública, los grupos de interés, las organizaciones internacionales. Después, habitualmente el Parlamento hace consultas, hace deliberaciones políticas y técnicas. ¿A quién llama a las reuniones de comisión? ¿Las habrán visto alguna vez? A los expertos, a los grupos de interés y al gobierno. Discusión y aprobación parlamentaria es la próxima fase o etapa. Partidos políticos, pactos, enmiendas, el gobierno. Y la ejecución, gobierno y administración pública. Ellos son los que ejecutan. Esto lo leen solitos y nos vamos a ver. Me da la impresión de que me salté una. No. Y les voy a enseñar a hacer un esquema de análisis de actores. Porque en algún momento, tanto para hacer un desarrollo de un programa de inversión, como el desarrollo de una inversión, como el desarrollo de una política pública, educacional o económica, porque todas las cosas tienen algo de economía. Es posible que nosotros estudiemos quiénes son los actores sociopolíticos que están trabajando en ese tema y cómo van a influir en esto que yo estoy proyectando hacer, en esta acción política o económica o pública. Entonces, el ejemplo que les tengo aquí es el ejemplo de un Transantiago en una ciudad que se llama Palmira. El Transpalmira. ¿Quiénes son los actores? La sociedad civil. ¿Quiénes son la sociedad civil? Los pasajeros y los no pasajeros. O sea, los que andan en micro y metro y los que andan en auto o a pie. Los que son pasajeros y los que no son pasajeros. ¿Quiénes más? ¿Quiénes son los organismos de presión, etcétera? Y la administración pública que va a participar. Tenemos el sindicato de choferes, la compañía pública, vamos a suponer que en este país hay compañías públicas de transporte. Está el departamento municipal de obras públicas, que tiene que ver en su relación con el Estado, y el alcalde o la alcaldesa de esta ciudad que se llama Palmira. Entonces, para cada uno de estos grupos, que yo puedo poner más o menos, o los tengo agrupados así, o los puedo separar, si fuera requerido, voy a ver qué intereses tienen, cómo perciben el problema que se va a enfrentar con este proyecto que se va a llamar Transpalmira, y qué recursos y mandatos tienen, qué interés tienen. Por ejemplo, los pasajeros. Tienen un sistema de transporte, ellos quieren tener un sistema de transporte confiable y de bajo costo. ¿Qué quieren los no pasajeros, los que no andan en el sistema de transporte público? Que se reduzca el congestionamiento del tránsito, o sea, que no haya más tacos en las calles. Vamos, pues no lo vamos a leer todo. Alcalde o alcaldesa de Palmira quiere reducir el congestionamiento de la ciudad. Ese es su gran objetivo, entre otros. Vamos viendo. Esto es el interés que tienen. Eso es lo que quieren lograr. Pero ¿cómo perciben el problema actual? Los pasajeros dicen que hoy día el servicio de autobuses, antes que haya Transantiago o Transpalmira, no es confiable. Hay accidentes, pasajeros heridos, averías, los choferes son descorteses, etc. ¿Qué dice
el sindicato de choferes. ¿Con qué problema perciben hoy día, en la situación actual, los choferes? Salarios bajos, jornada prolongada, vehículos en mal estado, caminos y carreteras en mal estado. ¿Qué dice la alcaldesa? Que muchos ciudadanos se quejan del sistema de transporte público. Es así percibe el problema ella. Como alcaldesa, como persona, entre como pasajera o como no pasajera. Y ahora nos vamos a la última columna. Y la última columna que vamos a hacer para una política pública cualquiera es recursos y mandatos. Recursos los vamos a poner con una R, 2 puntos. Y mandatos con una M, 2 puntos. Por ejemplo, ¿qué recursos tienen los pasajeros? ¿Qué es el recurso? El poder. El poder de Grayskull. El poder. ¿Qué poder tienen para lograr su objetivo y para solucionar el problema que perciben? Tienen un poder, fíjate. Tienen la disponibilidad de pagar, pues. Ellos pueden pagar, de hecho pagan. Entonces a lo mejor están dispuestos a pagar el mismo precio, pero por un sistema mejor. Y si no, se empezarán a comprar autos y dejarán, o bicicletas, y dejarán el sistema de transporte botado. Eso se llama disposición a pagar. El sindicato de choferes, ¿qué recursos tienen? Ellos, el sindicato, representan los intereses de los choferes en las negociaciones colectivas. Y aquí van a tener que negociar con los que están diseñando el sistema. ¿Qué poder tiene la alcaldesa? Tiene el poder de veto, es decir, eliminar cualquier cosa, sobre las decisiones del Consejo de la Comuna. Pero tiene un mandato. ¿Qué es el mandato? Lo legal. El R, el recurso, es el poder que tiene la persona. De pagar, de molestar, de representar, etc. Y el mandato es lo que la ley te obliga en un Estado de Derecho. Entonces, el mandato de la alcaldesa es servir a los mejores intereses de la ciudad de Palmira. Si no, le pueden hacer acusación constitucional o algo parecido. ¿Vamos? Jóvenes, un abrazo grandote. Junto a esto, ayer lunes dieron el test. Un abrazo grande. Ahora vienen las instrucciones. Ayer dieron el test. Hoy día van a ver esta clase. Les voy a mandar el instructivo del trabajo. El próximo lunes a las 3 de la tarde dan certamen los que no dieron el certamen. Es la última oportunidad. ¿Estamos? Porque si las 2 veces está enfermo, quiere decir que no está en condiciones, ¿no? Tratemos de no procrastinar y poder hacer lo más que podamos, chiquillos, a ver si avanzamos, porque ustedes van quedando y no vaya a ser que todo el esfuerzo se pierda en la carrera. Así que un abrazo grande de su profesora, cariños.